Bien, entonces, bueno, el procedimiento es muy sencillo, repito, dividimos el peso del empaque entre el peso de la porción. Lo usual es que el empaque sea más grande que la porción, eso es lo normal, ¿verdad? Pero hay ocasiones, sobre todo en lo que son chocolates, que la porción es más grande o el reporte del valor nutritivo es por una porción que es mucho mayor al empaque. Por ejemplo, nos dan la información de 100 gramos y el empaque solo pesa 20. Entonces, obviamente no nos vamos a comer todo eso porque nos estamos comiendo solo la quinta parte. Entonces, igual, hacemos la misma operación. Dividimos el peso total, que en este caso serían 20 gramos. Ese es el peso del chocolate entre el peso de la porción, que en este caso son 100 gramos. Y vamos a tener lo que vamos a tener en estos casos cuando la porción es más grande que el empaque, que nos va a dar un número menor a 1. Pero entonces el resto sería igual. Entonces, por ejemplo, si este fuera el caso, entonces energía 400 kilocalorías, pero en 100 gramos. ¿Okay? Y resulta que el empaque solamente tiene 20. Entonces 400 por 0,2 vamos a tener 80 kilocalorías en el empaque de 20 gramos. Bien, otras etiquetas que a veces suelen confundir un poco son las etiquetas de algunos quesos, donde no viene esta tablita de la información nutricional. Únicamente nos indican lo siguiente: proteína 21%, por ejemplo, grasa 17%, humedad 62%. Esto lo que quiere decir es que en 100 gramos de queso hay 17 gramos de grasa, 21 de proteína y 62 de agua. O sea, 21 gramos de proteína en 100 gramos de queso, 17 gramos de proteína en 100 gramos de queso y 62 gramos de agua en 100 gramos de queso. ¿Okay? Si yo quiero saber entonces cuántas calorías o cuánta energía me está aportando ese queso, lo calculo de la siguiente forma. ¿Okay? Los gramos de grasa los multiplico por 9, los de carbohidratos o proteínas los multiplico por 4, porque recordemos que 1 gramo de carbohidratos da 4 kilocalorías y 1 de proteína 4 kilocalorías. Y recordemos que 1 gramo de grasa da 9 kilocalorías. Entonces, tomando en cuenta esta información, si yo quiero saber cuántas calorías hay en 100 gramos, multiplico 17 gramos de grasa en 100 gramos de producto, ¿verdad? Entonces multiplico lo que tiene de grasa, entonces 17 gramos de grasa por 9 kilocalorías. 21 gramos de carbohidratos por 4 kilocalorías. La proteína, que en este caso no tiene, perdón, los carbohidratos, esta sería la proteína por 4, que el carbohidratos no tiene el producto, entonces serían 0 calorías, y el agua no aporta calorías. Entonces quiere decir que en este queso nosotros vamos a tener 153 calorías de grasa, 84 calorías de proteína y en total 437 calorías en 100 gramos de queso. ¿Okay? Muy probable que este empaque pese mucho más de 100 gramos. ¿Okay? Entonces tendría, para saber cuánto hay en todo el empaque, tendría que hacer la misma operación. Dividir el peso de este queso en 100 gramos y eso me va a dar el número de porciones. ¿Okay? Entonces supongamos que esto pesa 500 gramos. ¿Okay? Lo divido entre 100, me da 5 porciones. Quiere decir que si me como todo el queso, ya estaría consumiendo más o menos 2000 y restos calorías, si ese fuera el caso. ¿Okay? Igual, si no me voy a comer todo el queso, pero lo que me voy a comer es 30 gramos o 60 o 200, saco por regla de 3 cuánto estaría consumiendo de cada cosa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, digo, si supongamos que lo que voy a comer es 200 gramos de queso, entonces digo, si en 100 gramos hay 17 gramos de grasa, ¿cuánto hay en 200 gramos? ¿Verdad? Que sería el doble. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Vean que este es el panel de 1 litro de leche. Entonces dice que el tamaño de porción es un vaso de 250, una taza más bien. Quiere decir que todo esto que ustedes ven aquí, ¿okay?
es por este vaso, no por el empaque. Si me tomo todo el empaque, ya entonces sería 4 veces esto. Entonces ya serían 480 calorías, 48 gramos de carbohidratos, 32 de proteína, 20 de grasa, 10 de grasa saturada, 10 de poli, 500 y algo de colesterol, 40% de vitamina, 80% de vitamina D, 160% de calcio y 160% de fósforo. ¿Okay? Si me tomo 2, pues cualquiera de estas cosas por 2. ¿Okay? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Esta es la información también de una taza de algún líquido, probablemente debe de ser alguna, bueno, por la información podría ser que sea un lácteo azucarado. Okay, entonces, esta es la información por una taza. Okay. Si yo quiero saber cuánto consumo, si me como todo el empaque o el envase, pues multiplico todo por 4. Entonces, vean que 128 por 4, 512. 1.5 gramos de grasa por 4 serían 6 gramos. 25 gramos de carbohidratos por 4 serían 100 gramos. Proteína, 3.5 gramos por 4 serían 15 y así sucesivamente. Noten por acá que en efecto lo que son macronutrientes se reportan en gramos y lo que son micronutrientes se ponen o se expresan como porcentajes de la recomendación. ¿Qué quiere decir? Que este producto llena el 25% de lo que se recomienda de vitamina A. ¿Okay? Eso no se puede hacer para esto porque no todos necesitamos lo mismo de carbohidratos ni lo mismo de grasas. Okay. Bien, los siguientes son ingredientes opcionales. Recuerden que en el caso de los tipos de grasa o que los tipos de carbohidratos como las fibras, los azúcares, los alcoholes de azúcares se expresan o se ponen si se pone grasa total. Por ejemplo, acá vean grasa total, entonces viene el desglose de las grasas. ¿Okay? Carbohidrato total, viene el desglose de los carbohidratos. ¿Okay? Pero eso sería opcional. Bien, y recuerden, bueno, los nutrientes de declaración obligatoria, véanlos por acá. Vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Y el colesterol, que está por acá arriba. ¿Okay? Entonces, pero igual, si se quieren poner todo esto, no hay ningún otro problema. Bien, al inicio de la clase les hablaba de lo que es el descriptor nutricional. Les decía que es algo que me indica una cualidad de alguno de los nutrientes, no de los ingredientes, ni de los preservantes, ni del sabor, ni de la contextura, ni nada de eso. ¿Okay? Es algo relacionado con los nutrientes. Entonces, los descriptores nutricionales que más se usan son los descriptores libre o sin, bajo, reducido, light, magro o extra magro, receta baja en calorías, alto, buena fuente y fortificado. Entonces, ¿cuándo se puede usar cada uno de estos descriptores? Si yo estoy hablando de la grasa o el azúcar, el producto tiene que dar menos de 0.5 gramos por cada porción. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si es leche y esa leche por cada vaso, que es la porción, por cada taza, perdón, que es la porción, tiene menos de 0.5 gramos de grasa, yo puedo ponerle libre de grasa o sin grasa. ¿Okay? Bien, sin colesterol si el producto tiene menos de 2 miligramos por porción. Sin sodio si el producto tiene menos de 5 miligramos por porción. Sí hay que tener claro que es por porción, porque digamos, si fuera que por porción hay menos de 5 miligramos, pero el paquete trae 100 porciones y se me ocurrió comérmelas todas, ¿verdad? Dando un ejemplo un poco exagerado, pero que puede ocurrir. O sea, que puede ser que yo diga, bueno, libre de grasas porque no tiene ni 1 gramo de grasa por porción, pero capaz que me como 20 porciones, entonces ya esto son 10 gramos de grasa. ¿Okay? Entonces sí, tener en claro que es por porción. Bien, vuelvo a repetir. Si yo voy a poner en la parte de adelante libre de grasa o de azúcar, no puede tener ni 1 gramo de esto. Sin colesterol o libre de colesterol, no puede llegar a 2 miligramos. Y sin sodio, el producto tiene que tener menos de 5 miligramos. El descriptor bajo se usa entonces en los siguientes
casos. Okay. No más de 3 gramos de grasa total. Aquí parece que se nos metió esto mal. Entonces, no más de 3 gramos de grasa total. Eso sería bajo en grasa. Bajo en sodio si tiene menos de 140 miligramos por porción. Bajo en grasa saturada si tiene menos de 1 gramo. Bajo en colesterol, menos de 20 miligramos. Y bajo en calorías, menos de 40 calorías por porción. ¿Ok? Entonces, estos usualmente se usan cuando, ya sea por modificación o por cuestión natural, cualquiera de las dos cosas, el producto cuenta con estas características. Por ejemplo, una fruta sería un producto sin grasa, pero ya es por algo natural, porque las frutas no tienen grasa. ¿Okay? Pero supongamos que yo tengo un pan, un cereal que sí tiene normalmente grasa y logro extraérsela, pues también le puedo agregar el descriptor sin, ya sea por, como se utiliza ahora mucho de sin gluten o gluten free en productos, ya sea que se los hayan quitado o en productos que usualmente, o sea, que normalmente no tienen gluten, porque el gluten solamente se encuentra en el trigo. Okay. Bien, ahora el término reducido y el light se utilizan cuando el producto ha sido modificado. Entonces, si yo tengo unas papas fritas y a esas papas fritas logro quitarles el 25% de lo que sea, de grasa, automáticamente si quito grasa, quito calorías. ¿Okay? Si eso es el 25% menos, entonces puedo usar el término reducido. Ahora, el término light lo utilizo cuando tengo 50% menos de calorías o azúcar o grasa en comparación con el producto original. Esto no quiere decir necesariamente que el producto sea bajo en calorías, porque resulta que podría ser que este sea un producto muy alto en calorías. Vamos a poner un ejemplo exagerado, que sea un producto de 1000 kilocalorías y yo se lo logre bajar a 500, que sigue siendo mucho, ya le puedo poner light. Sin embargo, eso no quiere decir que el producto sea bajo en calorías ni que sea libre. En algunos casos, por ejemplo, en las bebidas, como lo que aporta energía es el azúcar, al quitarle el azúcar, el producto queda prácticamente sin energía. O sea, muchos productos light son también libres, ¿verdad? Por ejemplo, las gaseosas, que al quitarle el azúcar, o algunos tipos de té, que al quitarle el azúcar, ¿okay? Le están quitando la única fuente de energía, entonces no solamente son light, porque se logró bajar a más del 50% de las calorías, sino que también son libres, ¿verdad? Pero no necesariamente los términos reducido o light nos garantizan o que el producto sea bajo en energía o que del todo no la tenga, ninguna de esas dos cosas. ¿Okay? Usualmente, repito, al bajarle la energía casi siempre son productos bastante bajos, pero no es el 100% de las ocasiones. Ahora, el término magro se utiliza cuando el producto tiene menos de 10 gramos de grasa, pero por 100 gramos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una carne que aporta menos de 10 gramos en 100 gramos de producto, le puedo poner el indicador de que es una carne magra. Y una carne extra magra o un jamón es si en 100 gramos tengo menos de 5 gramos de grasa. Para las recetas se puede utilizar receta baja en calorías cuando la receta total me aporta menos de 120 kilocalorías por porción. Por ejemplo, que yo venda una ensalada con un poquitito de pollo y eso el total me dé menos de 120, pues le puedo poner ahí ensalada baja en calorías. Okay. Bien, el término alto se utiliza para los micronutrientes, bueno, y cualquier producto en general, pero por ejemplo puede ser alto en proteína, pero casi siempre la indicación va a ser usarlo en proteínas o micronutrientes, o sea, vitaminas y minerales que aporten 20% o más de la recomendación dietética. Buena fuente se utiliza si el producto aporta entre 10 y 19. Luego, el término fortificado es cuando el producto originalmente no tiene el nutriente y se le agrega.
sobre todo por un asunto de salud pública. Por ejemplo, el caso de la sal, a la que se le agregó yodo, ¿verdad? Originalmente esa sal no era fuente de yodo, pero se le agregó yodo para evitar los problemas de bocio. ¿Okay? O el azúcar, que se le agrega vitamina A. Normalmente el azúcar no es fuente de vitamina A, pero se le agrega en forma sintética para que las personas consuman vitamina A de ese modo. Bien, ahora, el término enriquecido es cuando el producto ya tiene ese nutriente, pero se le agregó un poco más. Entonces, por ejemplo, el producto es fuente de hierro, pero yo le agrego un poco más de hierro. Bien, ¿qué criterios debemos usar para algunas condiciones de salud? Bueno, cuando la persona tiene osteoporosis, vamos a buscar productos que aporten 20% o más de calcio. Cuando las personas tienen problemas de enfermedades cardiovasculares, triglicéridos o colesterol, vamos a buscar productos con el criterio de bajo en grasa o sin grasa. Okay. Cuando hay riesgo de cáncer, vamos a buscar el mismo criterio. Cuando hay hipertensión o riesgo, alimentos bajos en sodio. Recuerden que entonces sería menos de 40 miligramos por porción. Vamos a buscar alimentos ricos en potasio, ¿verdad? Porque el potasio es un hipotensor. Vamos a buscar para las mujeres con riesgo de cáncer de mama alimentos que sean fuente de proteína de soya. ¿Okay? En el embarazo, alimentos que estén fortificados con ácido fólico. Personas con riesgo de cáncer o con cáncer, alimentos que sean buena fuente, ¿verdad? O altos en vitamina C, vitamina A y fibra dietética. Okay. Bien, estos son los preservantes más comunes y el alimento en los que se utilizan. En teoría, la cantidad que se utiliza no debería de causarnos daño. Hay que ponerle especial atención al nitrito y al nitrato de sodio que se usan en los embutidos, debido a que estos preservantes sí se han relacionado altamente con el riesgo de cáncer de estómago y cáncer de nasofaringe. En teoría, la cantidad que se le pone a cada embutido es muy baja y no debería de hacer daño. El problema es que la cantidad que las personas consumen diariamente hacen que estos niveles comiencen a aumentar ya a un rango riesgoso. Bien, bueno, la mayoría de las veces los productos empacados han sido elaborados, salvo tal vez el caso de la leche, que lo único que se le ha hecho es descremarla y pasarla por procesos de conservación. Vamos a tener que muchos alimentos van a ser una mezcla de los grupos básicos que vimos en la clase anterior. Entonces, una mezcla de leche con azúcar, una mezcla de cereal con grasa, una mezcla de fruta con azúcar y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, una galleta, ¿okay? Tiene obviamente su ingrediente principal, que es el que aparecería primero, es del grupo de los cereales. Pero esa galleta también va a tener azúcar, que es de un grupo aparte, y manteca, que es del grupo de las grasas. Entonces, cuando una persona está siguiendo un plan de alimentación, como el plan que ustedes elaboraron, con porciones de alimentos, es útil saber a cuántas porciones equivale cada uno de estos alimentos procesados. Entonces recordemos lo que habíamos visto cuando vimos los grupos de alimentos. Esto es lo que aporta una porción de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, la leche aporta 12 gramos de carbohidratos, 8 de proteínas y la cantidad de grasa varía dependiendo de si es descremada o semidescremada. Entonces, por ejemplo, yo encuentro un producto que tiene, bueno, y así sucesivamente. Yo tengo un producto que tiene 15 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteína y el primer ingrediente es harina. Bueno, ya se me ocurre que es un grupo que obligatoriamente tiene una harina. ¿Okay? No más de una porque si no tendría más carbohidratos y también tendría más proteínas. Entonces 15 gramos de carbohidratos coincide, 3 gramos de proteína coincide, pero resulta que no tiene 1 gramo de grasa, sino que tiene 11 gramos de grasa.
¿Okay? Entonces, quiere decir que este producto equivale a una harina y 2 grasas. Aquí hay un error, no sería una grasa, sería 2 grasas. ¿Okay? Esas 2 grasas le están agregando al producto 10 gramos más de lo que originalmente tendría la harina sola. Esto es lo que normalmente pasa con las galletas y granolas y cosas de esas, que como se agrega harina en la preparación, entonces ya no tienen el valor nutritivo original de la harina, sino que normalmente vamos a encontrar más grasa en el producto. Entonces, repito, en este producto, que es muy probable que sea una galleta o un pan, nosotros vamos a decir que por cada porción vamos a tener una harina y 2 grasas. ¿Okay? En un producto con 30 gramos de grasa, ¿verdad? Y 25 gramos de carbohidratos simples, entonces si nos fijamos en la tabla, un producto que solo tenga grasa son las grasas. Nada más que una grasa son 5 gramos, y en este caso tenemos un producto que tiene 30 gramos. Entonces quiere decir que yo aquí tengo una equivalencia de 6 grasas y 25 gramos de carbohidratos simples. O sea, el grupo que aporta carbohidratos simples son o las frutas o el azúcar. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿verdad? Tengo que cada porción me aporta 5 gramos y yo en el producto tengo 25. Entonces, quiere decir que este producto que estoy consumiendo, que probablemente es una crema pastelera, un relleno de panadería, me aporta 6 grasas, 6 por 5, 30, y 25 azúcares. Okay. Un producto con 27 gramos de carbohidratos, 7 de proteína y 5 de grasa, cuyo principal ingrediente es la leche. Y si veo la composición, esto es casi idéntico a la leche, casi 7 gramos de proteína, 5 gramos de grasa, solamente que tiene más carbohidratos de lo que tenía la leche original. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que este aporte de carbohidratos venga o de una fruta, ¿verdad? Que es muy raro encontrar que vendan batidos de fruta empacados, ¿verdad? En forma instantánea sí, pero digamos que estén en un supermercado no, porque sería muy difícil que se conserven. Entonces, aquí lo más probable es que esto sea una leche y una fruta, que no creo, ¿okay? O una leche y 3 azúcares, que normalmente es lo que encontramos en bebidas como los frescoleches. Bien, en la clase de listas de intercambio, ustedes tienen una lista donde vienen estas cosas, que esto lo extraje de ahí. Por ejemplo, una dona de chocolate equivale a 3 harinas. Esto quiere decir que tiene 45 gramos de carbohidratos y 9 gramos de proteína y 3 de grasa, y 3 grasas todavía más, aparte de las 3, aparte de la grasa que aportaría las harinas. O sea, 3 harinas serían 45 gramos de carbohidratos, 9 proteínas y 3 gramos de grasa, pero resulta que este producto que no tiene 3 gramos de grasa, sino que tiene 18 gramos de grasa. 3 por cada cucharadita de grasa, más la grasa que aportan las harinas. Okay. Bien, con esto finalizamos la clase y procedemos a realizar la práctica que está en el aula virtual.